Señoras y señores, el vieirismo está en crisis. Venimos a hablar de uno de los vídeos que más nos duele hacer. Estamos aquí Carlos Escudero y un servidor. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Iván, muy bien. Venimos a hablar de uno de los vídeos que más nos cuesta hacer porque nosotros, y si habéis seguido un poco la trayectoria de este canal, sabéis que nosotros somos fans incondicionales del vieirismo y que lo hemos vivido en carne viva. Carlos, explícanos un poco, así por detallar, qué es el vieirismo para este canal llamado trecuartista de corta duración de vida, que no tiene ni un año de vida. Bueno, pues esto hay que remontarnos un poco pues, a los inicios del canal, porque si no sé si os acordáis, Patrick Vieira no empezó la temporada pasada en el Genoa, sino vino un poquito más tarde y cambió un poquito lo que es la orientación del equipo. Y nosotros que empezamos a grabar vídeos en marzo tal, pues no era un mal momento de Patricio Vieira, ay, Era Patricio la Vieira, hostia. ¡buah! De Era la Patrick hostia. Vieira. Era la hostia más que nada porque teníamos a gente como Pinamonti, que acabó la temporada con 10 goles, y sobre todo teníamos a Fabio Miretti, que era como ese estandarte del Genoa, pero más, muy lejos de los jugadores, lo que teníamos es una forma de juego muy clara, que era una presión constante, sobre todo en el tercer tercio, en el que realmente el Genoa era un equipo apisonadora, que no dejaba salir, no dejaba sacar el balón al equipo rival, y realmente es una cosa que le caracterizaba mucho a este equipo, que no iba a ir a aspirar a Europa, era su segundo año después del De ascender. ascenso, Sí. que cuando me acuerdo cuando ascendió con Frosinone y compañía. Entonces tampoco le podías pedir mucho más, pero el Genoa al final se acabó salvando con un poquito de distancia, un Holgura. poquito de margen, y gracias a eso, pues, a un estilo de juego muy marcado, a jugadores que realmente estaban muy bien metidos en el estilo de Vieira. Vieira es un gran entrenador. Sobre todo también hicimos un vídeo hablando de realmente cuáles son las claves del Genoa de Patrick Vieira, en el que hablábamos de Johan Vázquez, que sigue en el club. Porque daba gusto verlo, simplemente. O sea, Daba mucho gusto. También explicamos un poquito cómo era la historia del Genoa en cuanto a quién eran los dueños, qué empresas estaban dentro del club, de las acciones del club. Si queréis ir a mirar el vídeo, bienvenidos, porque puede servir un poco de contexto para ver este. Pero ahora hay que hablar porque no estamos en la misma sensación del año pasado, porque realmente acaba de empezar la liga, chicos. No podemos decir ya que el Genoa va a descender, pero sí que podemos decir que sensaciones que teníamos la temporada pasada no están. Y realmente hablaremos también porque solo son dos jugadores que faltan, que son Pinamonti y Miretti. Entonces tampoco podemos decir que toda la culpa sea la falta de esos dos jugadores, pero en cohesión, en grupo, hay algo que no funciona, que el año pasado funcionaba y lo hacía muy bien. claro, es que vamos a ver, el vieirismo, para que nos entendáis todo esto que ha desglosado Carlos, lo vamos a hablar ahora al detalle, así que preparaos porque seguramente sea otro vídeo de más de 30 minutos, que seguramente nunca quisimos hacer un vídeo de más de 30 minutos, pero el vieirismo hay que entenderlo por encima de lo que es el equipo, porque dice Carlos que hay muchos futbolistas, pero no es lo más importante, efectivamente. Porque Vieira llega en un momento donde el Genoa estaba decimonoveno en la clasificación, llega con un equipo que parecía que no iba a tener en ningún momento una estabilidad a lo largo de la temporada, llega con una nueva propiedad, antes justo de la venta una nueva propiedad, de hecho, y es la sensación de que, pese a no tener las armas, crea una filosofía de juego en el equipo de la ciudad genovesa, donde lo importante es más cuánto corras que cuánto puedes hacer con el balón. Jugadores que se dedican mucho más a la función defensiva, es un estilo, como dice Carlos, enfocado en esa función defensiva, pero sobre todo es un sentimiento muy claro de un proyecto que representa muy bien a una ciudad que siempre ha tenido que remar un poco contra corriente. Genoa es un equipo histórico, obviamente eso lo sabemos todos y no hay que, bueno, los Scudettos del principio del siglo XX lo remarcan como uno de los más históricos de la Serie A y el más antiguo de toda la Serie A, por cierto. Tiene un orgullo muy guardado, es una ciudad muy orgullosa en cuanto a su equipo de fútbol, pero que hace mucho tiempo que no venía un entrenador a recalcar lo que es la fuerza del conjunto. Con Vieira llegó eso, llegó una lucha, una garra, una sensación de que, oye, podemos hacer las cosas que todos los demás equipos están haciendo, y es lo más importante del Genoa. ¿Qué pasa con todo esto? Que igual que todos los cuentos tienen un principio precioso, Genoa lleva 7 jornadas, 0 victorias y está penúltimo en la clasificación, como exactamente cogió al equipo Patrick Vieira hace solo un año, Carlos. ¿Qué me quieres decir? ¿Que ahora va a llegar un entrenador? No, a ver, no. A ver, de verdad, el vieirismo me parece completamente irrepetible. O sea, me parece que habrá que pasar muchísimo tiempo
para ver una conexión tan grande entre un entrenador y una ciudad. Porque es verdad que, mira, incluso cuando Patrick Vieira se... Porque Patrick Vieira firma en teoría hasta el principio de temporada el año pasado. Cuando renueva, se hace un comunicado importantísimo desde el club, que diría que pocas veces he visto un comunicado en Italia tan apoyado, donde se dice que la continuidad de Patrick Vieira está asegurada antes siquiera de acabar la temporada. Y sale la gente de Genoa en masa a felicitar al club por la renovación del entrenador francés. Pocas veces vamos a volver a ver eso, ¿eh? O sea, por mucho que ahora se acabe este cuento, yo creo que es una historia que va a recordarse en la ciudad de Genoa muchísimo tiempo. Pero Claro, ahora es vamos un poco, bueno, sí, ¿qué quieres? No, no, que sigue y seguimos comentando. No, no, vamos un poco ahora a la cuestión, la comparativa de puntos. Lo he comentado antes, 3 empates, 4 derrotas. ¿Qué hacen este conjunto? Esté situado solo por delante del Pisa. Es muy complicado estar solo por delante del Pisa y querer salvarte con otros proyectos que hay en la liga a día de hoy que son muy interesantes, sea Sassuolo, sea Cremonese, que son dos recién ascendidos, o... Ay, os se me ha olvidado. O el propio Leche que está jugando un poco por encima de sus posibilidades. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estaba el Genoa del año pasado? Pues, vamos a hablar No, del perdón, lleno de la temporada. perdón, me he saltado. La cifra de goles. Cuéntame un poco sobre los goles que ha marcado este equipo este año. Mira, bueno, este año lo has comentado tú, que eran 3 goles en 7 partidos. No, no lo he Has hablado de comentado, pero está victoria. bien. Vale, son 3 goles en 7 partidos, pero ya te puedo decir que cero son jugando en el Luigi Ferraris. Que es en casa, que es donde el año pasado más fuerte era el Genoa. Esto es un dato importante. Exacto, cuando llevas a la ciudad de Génova a jugar, si le Te sumabas cagabas. tácticamente cómo jugaba el equipo de Vieira y encima que estabas jugando fuera, pues era un campo donde ibas a perder puntos. Te cagabas. Es más, De ya, hecho, la Juventus pierde. No sé qué equipo grande pierde, se pega un batacazo terrible en Genoa el año pasado en la segunda vuelta. Creo que es la Yo Juve, no estoy recuerdo que la seguro. Juventus algo le pasa, porque recordamos que Miretti jugó muy buen partido y siempre decíamos, hostias, Miretti que es de la Juventus realmente muy importante en que tú no ganes. Algo me suena. Sí, sigue hablando, perdón, y lo busco si quieres. Y hablamos eso. Entonces, en cuanto a goles, la cifra es que es cero. También hay que hablar de cuáles son los delanteros esta temporada, que el año pasado teníamos a un tío como Pinamonti que te metía 10 goles, que ahora está en el El Sassuolo. Milan pierde 1-2 y la Lazio pierde 0-2 y la Juventus... No, perdón. No, no, al revés, perdón, no, me equivoco. Y No, me aparte equivoqué. la delantera. Es decir, que esta temporada, pues, tienes a gente como Ekuban, Ekator, que, oye, que pueden estar ahí, pero no es el delantero titular realmente para llevar esta Genoa hacia adelante. Y luego tenías a Lorenzo Colombo, que lo traes después de su cesión en el Empoli temporada pasada, en la que vimos que yo creo que como delantero centro puro necesita alguien al lado. No, no me parece un delantero centro como para un equipo, más que nada porque a lo mejor mide lo mismo que Santiago Castro en el Bolonia, pero nada que ver en cuanto a No, bajar el balón, a la verdad jugar es de que no. espaldas. Entonces, una liga como la Serie A tan física, tan táctica, si no tienes ese juego de espaldas tal, para mí no puede ser un único delantero centro. Y No lo Lorenzo, perdona. Yo diría, sí puede serlo, pero la liga propia, el contexto de la liga no te lo va a perdonar. claro, y ya lo vimos en la anterior jornada contra el Parma, un partido que necesitabas meter gol porque necesitabas ganar, que acaba 0-0, ya no juega ni de titular. No. Y para mí, con Ecator no va a volver a ser titular en mucho tiempo, la verdad. Por mucho que sea muy joven el italiano. Tiene que apostar por eso, porque en este momento Patrick Vieira, si es una cosa que yo creo que también le va a dotar de personalidad, es el hecho de que si Colombo no está jugando bien, va a poner a Cator. Y lo hemos visto justo con los recién llegados, porque tú un equipo no fichas 5 jugadores, 4 jugadores, creo que son los que fichan nada en total, para que ninguno de los 4 juegue. Entonces, Vamos a darle un poco de espacio a eso y vamos a hablar un poco de qué es lo que caracteriza normalmente al vieirismo o al equipo, a los equipos de Patrick Vieira. Bueno, es un poco peculiar y por eso nos gusta tanto, porque es un equipo muy peculiar que se sale mucho de los cánones de lo que es un equipo moderno a día de hoy. Es un equipo que realmente tiene un porcentaje de posesión relativamente alto en campo propio. Es un equipo que se mueve bastante cómodo en campo propio, pero luego es un equipo que basa su juego en dos cosas. Uno, la precisión dentro del área, cargando muchísimo el área hacia adelante. No estoy exagerando si hay muchos goles que a lo mejor los ha metido. Por ejemplo, Connie de Winter el año pasado hace 3 goles. Johan Vázquez creo que también hace otros 3 goles midiendo 1,82. Y los jugadores cargando el área, simplemente de centros de Aaron Martín, que es un virtuoso por la banda y que este año, bueno, está un poquito más flojo, pero como todo el equipo. Pero lo importante aquí es, vamos a un poco a la estadística general, porque esto es lo que define un poco al Genoa. El Genoa este año lleva
precisamente basándose en esa precisión de cara a puerta, 7,3 expected goals respecto a los 3 que decía Carlos y 0,71 acciones que crean gol por partido. Eso sí, lo de la presión alta y esa presión en zona media que comentaba también Carlos antes, siguen siendo el tercer equipo que más roba en zona media, con 53 tackles realizados y exitosos, y es el sexto equipo que más roba en zona alta, con 16. Aquí pierde un poquito respecto al año pasado, que creo que eran también del top 4, pero siguen manteniendo este aspecto. Pero los puntos importantes de este lleno están en esa precisión arriba y en esa virtuosidad. Ese 0,71 acciones que crean gol por partido y solo 3 goles de los 7,3 que deberías llevar, es decir, menos 3,3 o menos 4,3, perdón. Menos 4,3. Sí, menos 4,3. Donde la matemática te dice que estás metiendo menos goles de los que deberías estar metiendo. Este es el problema principal de Genoa. Ahora, nos vamos a las piezas que acaba de comentar Carlos. ¿Cuántos minutos, por decirlo así, de todos esos fichajes que ha realizado el Genoa han funcionado, por decirlo así? ¿Cuántos han jugado? Mira, pues vamos a hablar primero de Albert Grönbach, un tío que llega este verano y que, si os digo la verdad, a mí la primera jornada no me pareció tan mala. Es A mí decir, me gustó bastante, de hecho. a mí me gustó bastante, pero ¿visteis la primera jornada? Pues no tenéis que ver más, porque no juego más. Son 60 minutos totales en 7 partidos, da una media de Literal. 8,5 minutos por partido, pero vaya que solo ha jugado uno. ¿Te Luego imaginas? tenemos... Escucha, ¿te imaginas que tiene una de estas cláusulas que se ponen en Italia de si juegas X minutos tienes que, tienes que comprarlo automáticamente por la cláusula que eran 9 millones de la cesión de opción de compra? Pues quién Y que sabe, solo algo era un así. partido, o sea que solo Pero podía completar no, 90 minutos. entonces no lo encuentro en nada, en ningún tipo de sentido. Entonces, veremos qué tal, porque es un jugador que también suele jugar delante, del área contraria. Entonces, con todo lo que sea piezas de ataque, yo creo que a este lleno le va bien. Vamos a retrasar un poco la posición. Tenemos Nicolas Tanchu, creo que fue el primer fichaje del verano del Genoa Sí. en hacerlo oficial. El rumano son 173 partidos, hay minutos en 5 partidos, que da una media de 35 minutos por partido, y te lo vuelvo a comentar, un jugador que lo que he visto a mí me ha gustado. Y le llaman el bomber o sea, le llaman el bomber. Y bueno, es por que la capacidad de disparo y muchos os acordaréis del gol que metió en la Eurocopa, que es de los más bonitos que yo he visto en una Eurocopa en mucho tiempo. Adelante, sigue. Vamos a pasar por el tercer fichaje, que es Valentín Carboni, son 256 minutos en 7 partidos. Recordamos ese jovencito argentino de la casa Inter, que lo han cedido al Genoa, que da una media de 37 minutos por partido, pero yo creo que realmente lo que van a utilizar a Carboni es para intentar darle más movilidad en los cambios al Genoa de Patrick Vieira, porque no considero que Patrick Vieira vaya a contar con Carboni como titular. No. Considero que lo tiene más en mente para agitarte el partido, para darle un poquito más de versatilidad a esa zona de la media punta, sobre todo detrás del delantero, porque Vale, es lo que nos ha demostrado. vamos a hacer Y una ya por mini pausa aquí. último, Espera, vamos a hacer dime. una mini pausa aquí. Estos tres muchachos son los fichajes de este verano, por decirlo así, para suplantar a Fabio Miretti, que ya no está en el club. Fabio Miretti, para que os hagáis una idea, el año pasado hace una de las temporadas más espectaculares que nos planteamos incluso sin meterlo en el once ideal de la temporada de trecuartista y entró en el once revelación. O sea que tampoco podemos decir que fue una malísima temporada. Luego hablaremos de Fabio Miretti estadísticamente y en general de sensaciones propias de cada uno. Pero sobre todo estos chicos, estos tres son jugadores de media punta que llegan a sustituir al italiano que ahora está en la Juventus y que, por lo que podéis comprobar, ni siquiera están contando para Patrick Vieira, ni siquiera se acercan a la cuota de Fabio Miretti el año pasado en cuanto a importancia. Ahora sí, vamos a continuar con los siguientes fichajes. Vale, vamos a hablar al último fichaje que se hizo. Bueno, realmente es el fichaje que se hizo en enero y siguió seguido 6 meses más en el Venecia. Y para mí es Correcto. uno de los fichajes que más ilusión me hacía, porque también de ese Venecia que al final no se pudo salvar, es una de las piezas que más me gustaban, más que nada por su polivalencia y por su calidad con el balón, que es el caso Sí. de Ederson, el islandés, que ya puedo decir que es el que más minutos ha jugado, son 525 minutos en 7 partidos, lo que dan a 75 minutos por partido, es decir, 3 cuartos de partido casi jugado. Ya hay una En- brecha importante aquí, ¿eh? Hay una brecha importante, pero también es un jugador con mucha calidad, que ya tiene... Es Calidad, un rendimiento inmediato, es lo que pedías a claro. Ederson. Aquí, cuando hablamos de Ellerson y cuando hablamos de jugadores para un esquema de Patrick Vieira, hablamos de un tipo de jugador mucho más guerrillero, mucho más de querer recorrer kilómetros que de pausar el juego. Patrick Vieira es un entrenador que busca muchísimo el que tú robes y lo primero que pienses sea en poner un centro al área rival o sea en buscar la verticalidad.
Mickey Ellerson es exactamente este tipo de futbolista y por eso la brecha de minutos de 500 a los 60 de Albert Groenbeck, por ejemplo, es tan grande, pese a que a lo mejor Groenbeck tiene más calidad que Ellerson. No es el tipo de futbolista, perdón, no es el futbolista que tú desees y la calidad que tengas, es el tipo de futbolista que quieres para Patrick Vieira y que Patrick Vieira ha dejado claro que quiere hacer jugar. Claro, y Y ahora que falta Colombo. viene Colombo, que sería el último fichaje que se hace, que es un jugador que la temporada pasada empieza bien en Empoli, haciendo una buena dupla con Sebastián Espósito, hacen Sí. números, entonces recordamos que Empoli hasta que tuvo esos últimos 5 meses no estaba mal, no parecía un equipo que fuera a descender, estaba haciendo partidos muy válidos y al final pues acaba descendiendo y Colombo pues acaba recalando en el Genoa como su otra oportunidad más para realmente ganarse un puesto de titular en un Y equipo ya de son Serie A. varias, ¿eh? Y ya son Y varias. ya, exacto, son 392 minutos en 7 partidos, son 56 minutos por partido, pero la sensación que eso va a seguir bajando ya que se le han dado ya 6 jornadas de margen. No, creo que la sexta ya no era titular, creo. O sea, creo que es hasta la quinta, creo que fue titular indiscutible, pero creo que Cuban y el que vas a comentar ahora, que es el chico más especial, le quitaron el sitio. Pues, ¿y quién ha sido? Pues podemos hablar de Jeff Ekator, un jugador que la temporada pasada ya tuvo minutos, tuvo algún gol, pero no tuvo ese protagonismo que realmente creo que va a tener esta temporada. Pero vemos que ya es una arma ofensiva mucho más mayor que la que tenemos en Lorenzo Colombo. Son 165 minutos en 7 partidos, son 23 minutos y medio por partido, teniendo en cuenta que ha sido de segundas partes y de intentar ayudar al equipo en los últimos minutos. Y ahora a lo mejor sí que es cierto que puede evolucionar y tener un rol más importante, que es lo que creemos que va a pasar y pedimos a Patrick Vieira para que Oliveira. su destitución está un poquito en vilo, que movimientos como lo que poner a Jeff Cator con más minutos arriba puedan ayudar a que esto no pase, más que nada porque vemos que tiene más capacidad de meter gol que el propio Lorenzo Colombo. Luego ya tenemos ya por último así un jugador arriba que podemos hablar, sería Vitinha. Una temporada, la temporada pasada, en la que no me gusta cómo empieza, un poquito Muy rara, rara, muy pero al final rara. acaba teniendo buenas actuaciones, más que nada porque ya te sé, Vitinha puede jugar delantero, puede jugar también por la banda, y no hizo mal. Y sobre todo este año creemos que sí que va a tener un rol más importante, viendo que cosas como Stancho, Gromback, no, Carboni no ha gustado, pues sí que va a tener que darle un protagonismo más al portugués. Son 287 minutos en 7 partidos, son 41 minutos por partido. Claro, pero mira, aquí es donde creo que podemos hacer el contraste mejor, Carlos, porque Vitinha el año pasado no es que sea uno de los jugadores más utilizados por Vieira, al menos de inicio. Me parece que no es uno de los jugadores que más le gusta, pese a costar casi 10 millones de euros, que es una millonada para el Genoa. Pese a costar tanto dinero, es uno de los jugadores que menos utiliza hasta por lo menos el final de temporada, que sí que me acuerdo que marca un doblete hacia la jornada 30 y largas, pero antes de eso no era un jugador importante. Pero este año, cuando se supone que con un verano de por medio y un mercado de fichajes bastante largo hecho, está siendo mucho más importante Vitinha que jugadores como Carboni, que es Carboni, me refiero, es Valentín Carboni, que es una de las promesas más importantes de todo el ecosistema Inter. Carboni, Stanciu, que es vamos, un virtuoso, y Groenbeck. Es lo mismo que con Mickey Ellerson. Vitinha no es un jugador, no es ni por casualidad la calidad de Ellerson, en mi opinión, pero es un jugador que guerrillea, que presiona mucho, que tiene muchísimo gusto por el contacto con el defensa. Entonces, es el tipo de jugador que más interesa. Ahora, Carlos, la cosa aquí está en quién se ha ido, porque nos faltan dos piezas importantísimas que explican la debacle de, uno, los expected goals arriba, y dos, la creación de ocasiones de gol. Como dije antes, el Genoa solo crea 0,71 ocasiones de gol por partido. ¿Por qué? Porque el año pasado había un problema muy gordo, bueno, un problema realmente, esto es ya como lo quieras entender de problema o virtud, ¿no? Pues el año pasado en el club estaban Andrea Pinamonti por un lado y Fabio Miretti por el otro. ¿Qué pasa con Fabio Miretti? Bueno, ahora comentas tú Pinamonti, pero es que Fabio Miretti juega 25 partidos, 16 titularidades. Hay un pequeño bache de lesión ahí del hombro de marzo a mayo que lo deja un poco lastrado, pero es que solo él genera 0,32 goles por partido. Es decir, un gol cada tres, una acción de gol por cada tres partidos. El lleno actual tiene entre todo el equipo 0,71. Él solo acumulaba lo que la mitad, o sea, acumulaba la mitad de la estadística de todo el equipo actualmente. Y Andrea Pinamonti, ¿cómo es la estadística, Carlos? Que también es Mira, muy pues bestia.
Mira, primero vamos a hablar que Andrea Pinamonti la temporada pasada lo juega prácticamente todo. Son treinta y Todo. seis partidos, de los cuales 33 son titular. Y en cuanto a cosas ofensivas, que realmente donde está la chicha, aparte de los 10 goles y una asistencia, que no sé si he mencionado, pero lo menciono ahora, son dos Sí. coma cinco disparos por partido. Vale, y ahora de eso, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues eso quieras o no, pues te sumaba a 0,1 de expected goals. ¿Eso qué quiere decir? Que Andrea Pinamonti era un jugador que marcaba muy eficientemente. Es decir, las ocasiones que eran realmente ocasiones de gol, las metía para adentro y ni se acerca siquiera a esos menos 4,3 expected goals que estamos viendo esta temporada. Es decir, falta un jugador con una capacidad inmensa de sacrificio defensivo, porque Miretti también tenía esto, que era un tío capaz de bajar al suelo a defender y a presionar como el que más, pero era además un jugador que era muy, muy, muy bueno en el giro y en la creación de tiros en vertical. Pinamonti era un tío que además se asociaba muy bien de jugadores de Aaron Martín que ponían unos centros espectaculares y era un rematador nato. Colombo no es un rematador nato. Jeff Cator sí lo es, pero es muy joven, 19 años. Entonces, ¿cuál crees que es el problema aquí, Carlos? Mira, yo puedo hablar, voy a hablar de una cosa que realmente lo estaba pensando mientras lo hacíamos el vídeo y también lo he pensado con el Genoa las últimas semanas. Tener en cuenta que el Genoa muchas veces pues juega con a veces ha jugado con 4-4-2, a veces ha jugado con una 4-5-1. Sí, Entonces, si vamos a la defensa, es un equipo que realmente está bien servido porque Aaron Martín es un gran lateral. Johan Johan Vázquez me parece Vázquez. uno de los mejores centrales de la liga. Sí. Y Ostigar debería está. estar. Mira, lo digo aquí. Johan Vázquez, si no se va del lleno el año pasado, es por Vieira, porque es el soldado principal y capitán de este equipo. Pero es que si llega a ser de verdad otro entrenador, vamos, para mí Johan Vázquez tenía que estar jugando en, no sé, una Fiore, no, incluso más que una Fiore. Un Atalanta era perfecto. Era perfecto para él. Es lo que vengo diciendo, que la defensa estaba muy bien, pero claro, si vamos al centro del campo, tú ten en cuenta que realmente las dos bandas, que si ya tienes dos laterales, suelen ser muy ofensivas, Sí. son Ellerson y son Norton Caffey. Que son dos laterales reconvertidos. Que Y esta que es son otra dos, cosa. y que tienen, en el caso de Ellerson tiene calidad, en el caso de Norton Caffey tiene dos pelotas bien grandes, porque va a todo, es un toro. A ver, es un toro, cuidado, físicamente, Y cuidado. claro, y aquí está el problema, porque ni Norton Caffey ni Ellerson considero que son esos dos jugadores que se van a adaptar muy bien a ese delantero para crear muchas ocasiones de gol. No son esas bandas Mm, como puede ser, por ejemplo, Lorenzo Venturino, que es el jovencito del Genoa, que la ya. temporada pasada ya acabó el último partido de Liga, en su primer partido como titular metió dos goles. Pues yo esperaba Sabía esta que ibas a ir temporada por ver ahí, más, porque es un banda que realmente ya es más ofensivo, que va a estar más cerca del área y puede crear más ocasiones de gol. ¿Qué pasa? Si llevamos 6 partidos jugando con que Colombo es el único que te puede El generar una rematador. acción de gol, pues yo creo que ahí está el fallo de que lleve tan pocos goles y que no esté tan abajo, que realmente no le estás dando chicha ofensiva al equipo. Claro, es que aquí hay un problema de dirección, de lo que la dirección ha buscado este verano con lo que el entrenador quiere. Está claro que Mickey Ederson es un fichaje de Patrick Vieira porque es el único que, bueno, junto con Vitinha, pero Vitinha me parece un rescatado del hoyo, me refiero. Un jugador que el año pasado no era parte de la planificación de este año, pero que como no tienes otro jugador que te convenza, lo pones. Aquí nadie está diciendo que Carboni no valga o que Stancio no valga. Estamos diciendo que Patrick Vieira tiene un gusto personal por un tipo de jugador, que es Ellerson por un lado, que es el ejemplo perfecto, y Norton Caffey por el otro, que son dos jugadores que físicamente se dejan la piel cada partido, que acaban con la camiseta llena de verde y que las botas las llevan, vamos, llenas de hierba. Otra cosa es que el año pasado, para mí, y aquí está el punto, quizá sí que es verdad que me falta confianza en Lorenzo Venturino. No sé cuál es el punto de que haya tenido que bajar tantísimo o incluso desaparecer completamente del ecosistema Genoa. Pero lo que sí está claro es que el año pasado, por ejemplo, estaba No, ay, siempre se me olvida. Sabeli, Sabelli, no, Sabelli no, el extremo. Zanoli, era Zanoli. Siempre me Manoli. equivoco, Zanoli y Zortea, era Zanoli. Era Sí, sí. Zanoli. Era Zanoli que ahora está en Udinese, ¿vale? Pues entre Zanoli, que sí que era un extremo más puro, pese a que también era un carrilero, pero reconvertido, con más calidad. Venturino por un lado. También llegó a jugar en esa zona un Junior Messias que aún no estaba tan mal como acabó la temporada. Bueno, hay muchos elementos que son mucho más ofensivos y que nutrían mejor al delantero centro, que era un buen delantero centro, y no Colombo, que no es un rematador. No es un mal delantero centro, pero no es un rematador, que explican la debacle del Genoa. A partir de aquí, conclusiones propias.
la estadística habla muy claro de que el Genoa sí que fabrica ocasiones, menos que el año pasado, porque el año pasado acaba en la zona media. Y de hecho, la conclusión que sacamos Carlos y yo a final de temporada es un gran puesto y es un merecimiento muy grande el que el Genoa tenga esa posición en zona media. Me refiero, ya lo metíamos con un club asentado en zona media. El Sí. proyecto ha dado un pasito atrás, eso está claro, porque está 19º. No es capaz de meterle un gol al arcoíris y en casa es muy frágil contra equipos que el año pasado siempre le ganaba. O siempre no, pero era un equipo que competía. Y este año compite, pero le falta muchísimo arriba. Claro, es que si podemos hablar, nos ponemos a comparar con el Parma. Yo, por ejemplo, es que el Parma ya tiene más capacidad goleadora que lo que tiene el Genoa. Pero es que, por ejemplo, mira, este es el ejemplo perfecto que acabas de dar. Mateo Pellegrino, lo pones en el Genoa y se hincha a goles. Sí, Es porque que es se hincha a un goles. delantero también me recuerda mucho a Pinamonti, porque parece, es un tío que sabe A mí, a mí me parece fija mejor, bien a ¿eh? los defensas y encima es un tío que sabe jugar bien fuera del área. A mí, no, a mí es que me parece el mejor delantero tabla baja en cuanto a capacidad de remate. El argentino es una barbaridad. Pero yo de verdad, lo pones en el Genoa, es capitán general de Patrick Vieira junto con Johan Vázquez. Los latinos a Patrick Vázquez, a Patrick Vieira le encantan. Esa sangre, esa garra, le encanta. Yo creo que lo pones en Genoa y se solucionan gran parte de los problemas del Genoa. Te lo juro por Dios, ¿eh? Y que Pero luego claro, lo vendes al Atalanta como a Retegui por otros 25 claro, millones. pero es que el problema es que los equipos realmente con los que vas a pelear el no descenso, que realmente es lo que le podemos ofrecer al Genoa como está jugando, el Yo no creo que sí. descender, pues ya tienen cosas que tú no tienes. Y eso no sé a la larga cómo puede afectar a un equipo en el que no tiene capacidad goleadora. Es que tú, por ejemplo, no estás utilizando todos tus refuerzos de invierno, solo estás utilizando uno. Porque es así, solo estás utilizando uno. Los otros no te valen. Entonces hay un problema de agencia, como se le dicen los económicos, de que la dirección tiene una idea, la propiedad tiene otra, ¿no? Pues Patrick tiene una idea de lo que quiere y esos tres jugadores, Groenbeck, Carbon y tal, no le sirven. Y Álvaro Blázquez, que es el director general, tiene otra y fichó claramente por otro lado. ¿Quiere decir esto que nosotros pensemos que Vieira está llegando a su fin? Ojalá que no. Honestamente, yo creo que no. Creo que no hay una oportunidad tan grande como la de Patrick Vieira como para crear algo de verdad serio en el equipo genovés. Pero tiene que llegar de alguna forma a los resultados a invierno sin que sea una catástrofe y en invierno reforzar muchísimo una estructura que lo pide a gritos al pie del entrenador, no en base a lo que como dirección deportiva pensaste que podía funcionarle. Tiene que No, no, trabajar el claro. entrenador en esos fichajes. Porque si quieres volver a confiar en Vieira, como realmente la temporada pasada confiaste para que te remontara, vas a tener que volver a también a ceder y decir, vale, quiero que seas tú otra vez el que me encarrile esto. No quiero cambiar de entrenador. Entonces, Es que eso es crear un proyecto y es la confianza en un proyecto. De momento, todo lo que estamos subiendo este vídeo por pura necesidad de darle un contexto a todo lo que está pasando al Genoa respecto al proyecto que parecía que iba a ser. Yo como, o sea, no se nota mucho run run en la ciudad deportiva del Genoa. Me parece que no hay, que todo lo que son despidos son más rumores. Espero que sea así, honestamente. Espero que sea así, porque me parece que no hay una oportunidad mayor, de verdad, para crear un proyecto en una ciudad tan histórica, además. encima una ciudad que la temporada pasada, ya en verano, un poco de run run, porque recordáis que la Sampdoria bajaba a Serie C al borde de la refundación. El Genoa hizo una celebración, madre mía, que yo creo que se escuchaba desde aquí, toda la Es que que lió la el Genoa Champions se queda corta, ¿eh? por el descenso de la Sampdoria y al final el karma pues está haciendo que la Sampdoria, aunque esté mal, sigue mal y estaba mal en Serie B, pero realmente no descendió por la refundación del Brescia y que el Genoa puede ser que si siga así pueda bajar. Entonces, tú imagínate que al final acaban los dos en Serie B, que para Bueno, el Calcio escucha, sería una derrota grandiosa no tener a ninguno de los anfitriones de bastante. Génova en primera división, pero oye, curioso que después de este verano de celebraciones y de reírse de la cara del rival de la ciudad, pueda ser que el karma juegue en contra y acabes tú en Serie B también. A mí me gustaría verlos a los dos en serie, no te voy a mentir, ¿eh? Sí que sería una derrota importante el verlos los dos abajo. Pues Para que sí, nos hagáis una idea, quizá el derbi que más se compara a ellos, creo que es el de Asturias, el de Gijón-Oviedo, donde es más importante ganar ese partido que el salvarse a lo mejor. bueno, pasa Eh, la diferencia es que ni el Oviedo, ni el Gijón, ni el Sporting tiene una final de Champions, ni bueno, tienen ya. liga. Pero ¿dónde, en cuanto a
Sí, En cuanto a rivalidad, ¿dónde lo si hablamos comparas? en cuanto a rivalidad de ciudad, aunque porque están muy cercanas, Oviedo y Gijón. O sea que, sí, Sí, pero me refiero, claro, es la misma ciudad, pero es la misma comunidad autónoma también, ¿sabes? Me refiero. sí, bueno, es el derbi asturiano, sí, sí, totalmente. O sea, no es la misma, yo me refiero a Génova, o sea, Sampdoria y Génova comparten ciudad, pero, y es la misma, por decirlo así, comunidad. Entonces, claro, esto es lo mismo, las comunidades en italiano son las mismas que en España. Pero nada, después de enrollarnos sobre geografía, vamos a intentar cerrar esto de alguna forma. La conclusión que yo tengo, por lo menos, no sé, Carlos, es que yo personalmente no despediría a Patri Vieira, pero sí que tengo que sacar resultados de alguna forma. Entonces, o consigo que sumar a la causa jugadores como Carboni, que yo creo que el otro día contra el Parma ya sumó bastante. Esto está, Y está es lo que te dijo, grabándose para agitar un antes poco de la más el jornada 8. partido, pasa que con un jugador más se me Ya, queda eso es lo corto que fue, eso lo es que pudo hacer el Genoa. es la razón de este vídeo, de hecho. Que con un jugador más durante 46 minutos contra el Parma, no fuiste capaz de meter un solo gol en casa y fallaste un penalti en el 93 que para Suzuki, que hace vamos, una actuación de portero de Champions. Pero este es el contexto del Genoa actual y este es lo que queremos que mejore de cara a futuro, porque le tenemos un cariño impresionante a este equipo. Exacto. Así que vamos a cerrar por aquí y esperemos que no tengamos que hacer, o por lo menos yo pienso eso, que no tengamos que hacer un vídeo sobre un nuevo entrenador del Genoa y qué puede aportar, porque me decepcionaría mucho en el corazón. Esperemos que no. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias a todos los que os estáis sumando, pese a que seguís siendo muchos menos de los que nos veis normalmente, pero gracias por sumaros igualmente a la causa, que ayuda muchísimo y nos ayuda a crecer en un algoritmo que es muy extraño. Y nada, seguidnos en nuestras redes sociales, tanto a nosotros dos como a Pau Comas y Mario Lozano, que por cierto, Mario Lozano, enhorabuena, porque ayer estaba a la 1 de la mañana acabando este guión. Es nuestro guionista, el pobre está un poco esclavizado durante la semana, ¿vale? Gracias, Mario. Y finalmente, seguidnos aquí, en Instagram y en TikTok. Dicho esto, Carlos, Volar, chicos, que siempre calcho.